Lo que sí sé es que un editor no escribe el libro. Un editor es un acompañante, es una compañía, es alguien que incentiva. Jamás le escribiría la obra a otro. Uno cuando cría un hijo o una hija, no lo cría para que siempre vuelva a vos, lo cría para que vaya solo. Y con los autores o con las autoras para mí pasa lo mismo. Siempre hay que pensar en el lector. Yo no creo eso de yo escribo para mí eso es individualismo literario. En el episodio de hoy vamos a conversar con Carolina Di Vela. Carolina es licenciada en Letras por la Universidad Católica Argentina, con formación complementaria en periodismo y negociación. Cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector editorial, con experiencia transversal en gestión de contenidos, comunicación estratégica, comercialización y transformación organizacional. A lo largo de su carrera ha desempeñado roles clave en diversas compañías del ámbito cultural, liderando procesos de innovación, mejora continua e integración de equipos interdisciplinarios. Su enfoque combina creatividad, planificación y orientación a resultados sostenibles. Actualmente, en Editorial Galerna y Gandhi Galerna Libros, lleva adelante una gestión integral que abarca la dirección editorial, la estrategia de contenidos, la gestión digital y comercial, el marketing y la administración de librerías. Apasionada por la comunicación y atenta a las tendencias emergentes, promueve un liderazgo colaborativo, con fuerte compromiso en la construcción de comunidades lectoras y el fortalecimiento del ecosistema editorial. Bueno, Caro, es un enorme placer compartir este espacio. Te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. Eh, Repasábamos recién en tu presentación una larga trayectoria. Se asusta. Es tanto, pero bueno, uno tiene que reconocer todo lo que ha hecho, ¿no? A veces eso Bueno, lo cuesta, que pasa es pero que en el día a día la cantidad de actividades y cómo uno va tejiendo y va tramando, uno no termina de tomar conciencia cuando recién uno tiene que redactar, ¿no? O plasmar eso en un texto de la relevancia que tienen. Ujú. Un poco recién escuchaba y digo, wow, sí, es verdad. Me ocupo de todo eso. Exacto. Suena enorme, dicho así. En el día a día uno no le da el impacto, el alcance que luego a mediano plazo o a largo plazo puede tener, tanto Exacto. para los otros como para uno en su camino de aprendizaje. Exactamente, claro, sí, es cierto esto que decís, ¿no? Porque a veces uno lo da como natural, ¿no? Como lo que hace en el día a día, pero frente a la mirada del otro Claro, es adquiere como un, viste, otra de dimensión. fuegos artificiales. Caro, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el mundo editorial? ¿Qué fue lo que te llevó a trabajar en este ámbito? Yo era lectora, o sea, crecí en una casa con libros, con música, con mucho arte de ambas ramas, y creo que eso fue un buen disparador, sumado no sé, esa tendencia, esa inquietud, ¿no? Esa curiosidad que me daban las bibliotecas y los libros. Así que creo que el primer disparador para estar en esta industria en la que finalmente me desarrollé tuvo que ver con el amor por leer y por la curiosidad, ¿no? En mi casa había bibliotecas, en casi todos los ambientes de la casa, estantes, bibliotecas, en mi cuarto, y a mí me daba mucha curiosidad meterme a ver qué había ahí, porque aparte había libros heredados, libros que habían venido en mudanza, libros de mi abuelo, libros que tenían el nombre de mi abuelo, colecciones, viste, enciclopedias, bueno, de todo. Y creo que esa curiosidad finalmente decantó. Mi ambición mayor antes del mundo de los libros era ser escritora. Ese era como mi sueño. Yo más joven, antes de empezar la universidad, me veía como escritora, también me veía como artista. Pero bueno, escribir y ser artista se parecen, y creo que ser editor también, o todo lo que tiene que ver con los humanismos, en algún punto tiene que ver con una forma del arte, ¿no? Y con una forma del amor. Ujú. Pero bueno, finalmente me metí en letras, es una carrera que volvería a hacer. Suelo decir, a veces cuando me preguntan, para mí cualquier formación humanística tiene que estar en la base de cualquier formación, o sea, historia, letras, filosofía, antropología, sociología, cualquier formación, y después estudiar cualquier exacta que quieras, pero para mí es una carrera que yo volvería a hacer porque, bueno, me apasionó, pero estudiar letras me volcó más al ámbito teórico. Y ahí en la disyuntiva era, bueno, ¿qué voy a trabajar? Ujú. ¿No? Claro. Porque estando en una familia donde todos estudiaban carreras con futuros muy prometedores, yo siendo la menor,
Digo, ¿de qué voy a vivir? Entonces ahí tenía muy claro que me gusta la docencia. Yo creo que la docencia va tomando distintas formas a lo largo de la vida, ¿no? A partir de cómo uno va evolucionando. En ese momento, la visión que tenía de la docencia era algo que no me iba, que me iba a dejar en un sitio, que no me iba a permitir expandirme. Y por otra parte, tenía como una cierta claridad de que yo quería estar en el mundo de los libros. Yo quería saber cómo se hacían los libros. Así que bueno, trabajé un tiempo en la docencia, la disfruté, pero no era mi territorio, hasta que un día apareció una búsqueda a través de una hermana mía en Eudeva. Y en Eudeva buscaban Ajá. un corrector de la nueva Constitución. La búsqueda era tan puntual como eso, era un corrector, un trabajo eventual. Así que yo pedí una licencia en el colegio en el que estaba, que claramente no me dieron, así que perdí mi trabajo y me zambullí como correctora de Udeva y finalmente después quedé. Yo tenía mucho hambre por saber, por aprender, por comerme todo eso, no, no sabía nada realmente, porque venía de un mundo muy teórico, tuve una muy buena experiencia académica, fui una estudiante premiada y todo, pero no tenía la menor idea de cómo se hacía un libro, y también ese no saber me impulsaba todo el tiempo, digamos, no me amedrentaba. Así que bueno, empecé ahí, hice mi gestión como correctora y de a poquito me fui quedando, primero como jefa de producción, no tenía la menor idea que era un papel, que era un tipo de impresión, en ese momento había fotocromía todavía, o sea, no era toda la preimpresión digital, así que bueno, pero el no saber de nuevo. Y empecé a aprender, empecé a ir a la fotocromía, me hice muy amiga de la imprenta que trabajaba, entonces me preguntaba todo, era muy generoso, me explicaba todo y yo era una esponja. Y de jefa de producción, como soy muy lectora, me empecé a vincular con la editora y la editora me dijo: "¿No querés editar 2 colecciones?". Así que me puse a cargo 2 colecciones, que fue lo primero que edité, una de filosofía y una de literatura, de biografías literarias. La de filosofía se llamaba Pensamiento Contemporáneo, ahí edité a Kristeva, a Castoriadis, edité, un libro de imaginarios urbanos de García Canclini, me acuerdo, porque aparte fueron mis primeros Claro, libros, y exactamente. después ¿Cómo olvidar esos nombres, no? claro, y después biografías, edité la biografía de Sábato, escrita por un escritor cordobés, pero ahí lo conocí a Sábato, entonces fui a su casa y charlamos. Imagínate, yo con esa edad estaba recién salidita de la facultad, para mí era tu mundo, eran fuegos artificiales también, claro, eran luces de neón, yo no sabía ni cómo mirarlo, porque era tener una institución delante mío y con un nivel de admiración, ¿no? Cuando uno estudia letras, le ganás un respeto a la palabra, a los libros, a los escritores, que de golpe se transforman, no es cholulaje, se transforman en seres de otro planeta. Entonces uno les rinde un respeto, un culto, un homenaje de verlos que te dejan mudo. Y sumado eso a mi inexperiencia, porque era muy nuevita, bueno, era una buena escucha, me llevó a su atelier, me dedicó libros, o sea, y bueno, editamos la biografía de Sábato, edité la biografía de Borges, de Alicia Curado, edité una biografía de Manucho, Mujica Lainez, y después con el tiempo ya, bueno, no me alcanzaba, y bueno, y después sigue la historia. Ujú, exacto. Bueno, ahí ya abriste un montón de ventanitas que me gustaría ir explorando en esta charla, pero bien planteaste, yo digo, a quienes desde chicos nos apasiona la lectura, digamos, o hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con libros, el hecho de, o la idea de escribir un libro aparece como un mundo inexplorado, ¿no? O sea, lleno de aventuras. Em, ¿Cómo es ese proceso, digamos? O ¿cómo trabajás vos? ¿Cómo vivís con los autores, Ah, ok. y autoras de libros ese proceso? ¿Qué lleva implícito? A ver, el proceso siempre es distinto y cambia todos los años, porque yo cambio todos los años. O sea, Ajá, trabajar con la escritura de otros a mí me va devolviendo aprendizajes siempre y, viste, uno nunca es el mismo, nunca es la misma. claro. Así que te puedo hablar con ojos de hoy, cómo es, Mm, ¿no? O sea, uno trabaja con la palabra de otro, con el deseo de otro, con la intención de otro y con la historia de otro respecto de ese proceso de escritura. Y cuando uno se encuentra con ese otro, ¿no? U otra, que tiene en sus manos la escritura de una obra que le es propia,
tenés que ir con mucho respeto, tenés que ir también acercándote de a poco, es casi como un trabajo terapéutico a veces. También es tratar de entender, hay un proceso de entendimiento, de escucha, ¿sí? A veces también hay un proceso donde uno se da cuenta que el otro no confía en sí mismo. Entonces es muy amplio. Lo que sí también genera mucha distancia con la palabra propia, porque uno digamos, un editor es casi un camaleón, ¿no? O sea, tiene una capacidad de adaptación, no sé, o como yo entiendo un editor, ¿no? Tiene una capacidad de adaptación tal eh, que es, que es capaz de trabajar con las palabras de otros haciéndose pasar. Hay algo del actor o de la actriz ahí, ¿no? Porque uno adopta las voces que no le pertenecen, pero lo adopta de tal manera que es capaz de que esa voz es esa voz y no es la propia. Entonces, es un trabajo para mí de lo más dinámico. También el trabajo editorial implica siempre una cuestión humana. Por eso yo decía, al menos como lo entiendo yo, siempre voy a destacar esto porque el trabajo editorial también viene mutando y transformándose en el tiempo. Yo estoy segura que como yo concibo hoy la edición, hace 40 años atrás, a lo mejor era sentarse en el escritorio y trabajar un texto, porque a lo mejor también siempre llegaban textos acabados listos para ser revisados. Hoy el proceso editorial reviste un montón de maneras distintas en que llega el texto. A veces no llega un texto final, a veces llega una idea, a veces llega el deseo de un autor o una autora que dice, tengo este proyecto. Entonces, lo que sí sé es que un editor no escribe el libro. Un editor es un acompañante, es una compañía, es alguien que incentiva, que impulsa, ¿no? Que facilita, que ve estructuras, ¿no? Y que también permite soltar para que el otro sea el que escribe. O sea, si yo trabajo como editora dentro de editorial o eventualmente algún día hiciera consultorías, jamás le escribiría la obra a otro, porque hay un trabajo de crecimiento, ¿no? O sea, es como cuando uno cría. Ujú. Hay una analogía ahí, ¿no? O sea, Claro. uno cuando cría un hijo o una hija, no lo cría para que siempre vuelva a vos, lo cría para que vaya solo. Y con los autores o con las autoras para mí pasa lo mismo. La ficción tiene a su vez otros matices, porque yo sobre todo trabajo o he trabajado a lo largo de mi historia editorial mayormente con no ficción. Soy muy lectora de ficción, Ajá. pero por las estrategias editoriales de las empresas en las que estuve, y las circunstancias también, trabajé mucho con no ficción en casi todas las temáticas, géneros, vertientes, formatos. La ficción es otro territorio porque ya aparecen las subjetividades, aparecen las tendencias, aparecen los gustos de época, aparecen las ficciones autorreferenciales, las ficciones que quieren bajar línea. Entonces acá también el gusto del editor y su acervo de lecturas es el que finalmente define, lo que no significa que ese texto sea bueno o malo, porque ahí es el olfato del editor que se forma y se conforma con su propia historia de lectura. Ujú. Yo con el trabajo editorial de ficción trabajo con otra distancia, con otro respeto. Sí me puedo dar cuenta cuando un texto tiene potencia de ficción y a lo mejor no está listo, entonces ahí hablo con el autor o con la autora y digo, mira, me pasa esto con la lectura, podemos buscar de profundizar, ¿no? Hay ficciones a veces, sobre todo las que parten de escenas de la vida propia, Sí. que son muy buenas, que tienen mucho poder o mucha potencia y sin ser autorreferenciales, están escupidas, ¿no? A veces uno dice, este texto, ¿cuánto más se podría ganar, digamos, si uno se detuviera y se concentrara en determinadas fases de esa historia? Porque hay que pensar en el lector, ¿no? O sea, yo siempre creo que siempre hay que pensar en el lector. Yo no creo eso de yo escribo para mí eso es individualismo literario. Ajá. Es cierto egoísmo, ¿no? Si uno está en un escenario, si uno escribe una obra, si uno está en un escenario para cantar, para actuar, siempre hay algo del dar. Si yo trabajo en edición es porque doy y alguien que escribe da. Y yo creo que ese movimiento, esa conciencia del dar es el que impulsa finalmente el trabajo de todos. Es como un ciclo que se completa, Se ¿no? completa Ajá. y se renueva porque en ojos y en lectura de los lectores eso después tiene la potencia de ser dado a otros, ¿no? En el relato que haga a quien le cuente lo que leí, en el relato interior que yo haga de eso que leí, en cuanto eso se expande, si cae en manos de algún otro artista que quiera hacer con eso otra cosa. Para mí en el fondo la clave de todo es lograr una expansión, ¿no? Digamos, creo que la revolución es artística en todos los planos, Ujú.
vengo pensando mucho en eso, y creo que hay que encontrar en el hacer, en nuestro hacer, que se vincula siempre con alguna forma expresiva, esa sabiduría, esa conciencia de lo que hago siempre es para otro, no es para mí. Cuando el otro interviene, todo tiene como otro color, todo se viste, o sea, yo me acuerdo hace muchos años, yo estaba embarazada, yo en ese momento era muy amiga de la nata, lo visitaba en su casa y yo estaba con un trauma existencial fatal, porque claro, o sea, embarazada no entendía nada, viste, la cosa, te agarro toda una cosa con la muerte. Y la nata me dijo algo muy sabio en ese momento, que me dijo, cuando uno pasa a ser padre, deja de ser hijo, hay algo de correrse del lugar. Y yo creo que cuando uno trabaja en territorios que tienen que ver con trabajar con otros, hay que correrse del centro, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Cuando, o sea, todas las cuestiones que involucran a otros tenés que correrte. Cuando te corres, las cosas se alivian y uno trabaja de un lugar mucho más genuino. Ujú. No dejo de pensar esto que estás relatando en términos psicoanalíticos. O sea, es inevitable por una deformación profesional, eh, ¿no? Esta cuestión de el trabajar con la palabra del otro Ujú. y correrse un poco de esa posición subjetiva, ¿no? Propia. ¿Cómo es ese proceso? Porque me imagino que has trabajado tanto con tantos autores que no siempre coincidís, digamos, con aquello que vas a producir. ¿Cómo pasa, digamos, cómo haces ese trabajo? Uf, requiere mucha templanza, Ajá, muchas veces paciencia. En general, tengo como un feeling energético muy adaptativo. ujú, Entonces, leo, digamos, al otro cuando habla. ajá, Eso es algo que he entrenado, no es que lo tengo innato, ¿sí? A lo largo del tiempo he desarrollado este entrenamiento, ¿no? Con escuchar al otro, ver al otro y entender por dónde va o entender lo que no me está diciendo. Lo que no quita que a veces hay situaciones que se ponen más duras o más tensas, sobre todo cuando a veces trabajas con personas que ya vienen trabajando en territorios estéticos, a lo mejor de otras artes, que tienen también un juego con su propia imagen. Me ha tocado editar a músicos, ¿no? O a cantantes que trabajan con su imagen y tienen sus propias obsesiones o sus propias... Y ahí a lo mejor, no en la fase tanto del libro, a lo mejor en fases posteriores, siempre en algún momento aparece ese yo, ¿no? ujú, Que necesita sostenerse en su construcción. Y lo del psicoanálisis que mencionás, la verdad, yo no estudié nada de eso, pero me interesa muchísimo porque cuando editas, todo lo que el otro calla se pone en juego. Hay algo también en el implícito del libro y esta cosa de la permanencia, del para siempre, que da mucho vértigo, claro. ¿no? Ujú, O sea, por contrario de las redes, que uno puede borrar todo lo que quiere y editar, el libro no se edita. El libro una vez que está impreso quedó ahí a menos que lo destruyas. Entonces, yo creo que en ese sentido, incluso en esta época donde todo se descarta, hay que defender el libro también por eso, ¿no? Porque una vez que está impreso, queda dicho. Y es rescatar el valor de lo dicho, ¿no? Y hacerse cargo de lo dicho. Para los autores, eso, si sobre todo son novatos, claro, eso representa mucho vértigo, ¿no? Y también dependiendo del tema, ¿no? Me ha pasado con autores que han tenido alguna causa judicial, por ejemplo, en relación con el tema de sus libros. Entonces, es todavía la fobia, ¿no? Crece mucho más, el temor y la cantidad de correcciones. ujú, Mucha paciencia, amorosa y también con límites. claro, Sí, sí, y mucha claridad. Algo que he aprendido en el tiempo es a ser clara y a decir las cosas bien, pero las que hay que decir, ujú, ¿no? Porque a veces uno por temor a no decir mete más la pata. Entonces es mejor decir las cosas bien. Mira, pasa esto, ¿no? Y si viene algún comentario que a uno decís, no, esto que estás diciendo no suma, ¿no? Hay que saber también decir las cosas bien, no con el objetivo de pelear, sino de clarificar el proceso. ¿Viste? Porque cuando el proceso tiene ruido, el resultado tiene ruido. O sea, es invariable. tal cual. Claro, hiciste mención, bueno, a autores, digamos, súper grosos con los que has trabajado y también la importancia de los lectores, ¿no? Y también un poco a los cambios que has atravesado en los diferentes momentos de tu trayectoria. En el contexto actual,
¿Cuáles son por ahí las transformaciones más importantes que vos advertís, tanto en quienes producen los libros, o sea, o los autores de los libros y en los lectores? ¿Vos crees que hay cambios significativos? Todas las épocas los han tenido. Ajá. Yo te puedo dar una lectura que seguramente me falten muchas variables. Para mí, Sí. una primero es lo efímero. O sea, lo efímero ya está en un nivel tal, o sea, donde parece que ya se espuma. Entonces, los temas duran poco, los intereses se agotan rápido, el tratamiento superficial de los temas y el tratamiento replicado superficial de los temas hace que uno no pueda detectar como editor, bueno, por dónde va lo que se proyecta, porque un libro cuando nace apunta a sostenerse, no son one shot, no es, bueno, ahora 2 meses y vamos a otro. Los libros tienen que durar en el tiempo y esa duración tiene que estar garantizada por temas que sean capaces de tener permanencia. Yo creo que una de las variables centrales hoy en la no ficción, sobre todo, es la impermanencia, ¿no? Lo rápido que todo se esfuma y también la forma en que se tratan los temas que importan, que en general, digo, no sea que esto sea puntual, pero en general siguen cierta lógica de las redes sociales, ¿no? El título y subtítulo, el título y subtítulo, el clic, y después agua, ¿no? Después vacío, después o pasa el que sigue. Eso a los editores nos somete a decir, bueno, ¿por dónde busco? ¿No? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde se concentra la demanda posible de los lectores? Entonces vamos moviéndonos de territorios, ¿no? Las redes sociales en épocas, no sé, hace 4 o 5 años atrás, empezaban a presentar profesionales que usaban las redes para comunicar lo que sabían, sus conocimientos, y había cierto nivel de permanencia y profundización. Cuando todo eso empezó a diversificarse cada vez más y a replicarse, claro, todos los profesionales de ese tema están en las redes sociales. Entonces ya decís, no, de esto no, no, de esto no, de esto ya lo leí. Esto, digamos, el olor al cliché es Ujú. algo que a mí me desvela. Sí. Rápidamente, yo a veces voy más rápido con mi mente en el tema del cliché, algo que me parece lugar común todavía no se convirtió en lugar común, pero claro, como yo leo y estoy todo el tiempo buscando, esto ya lo leí, y todavía no es el turno de eso. Ese es un problema. Otro problema tal vez tiene que ver con la intelectualidad. Voy a ser un poco rara por ahí en Ajá. esto. A ver. Los nichos, los nichos. Yo creo que también vivimos una época que sufre la consecuencia de cierta intelectualidad que se apropió de ese territorio como si nadie más pudiera entrar. Desde que yo empecé la facultad siempre fui muy combativa con esto, ¿no? Con esa apropiarse, o sea, lo que se lee, lo que no se lee, lo que te hace un buen lector y lo que no te hace un buen lector. Claramente hay niveles y calidades de lectura, claramente hay profundidades. Un lector que nunca ha leído filosofía, no le podés dar a leer Foucault. Y no, claramente es posible, no digo que sí, pero es posible que naufrague porque no tiene herramientas o no tienen la suficiente concentración, el entrenamiento en la lectura. Pero toda lectura es válida. Claramente hay calidades, ¿no? Y hay que hacer un seguimiento, o sea, la lectura es un entrenamiento, todo se entrena, casi todo, es cuestión de práctica, constancia y decisión, Ujú. ¿sí? Pero es un entrenamiento. Entonces yo creo que cierta parte de una intelectualidad, ¿no? Que hoy está casi en decadencia, porque nos faltan intelectuales contemporáneos, locales al menos, yo advierto pocos humanismos, ¿no? Que puedan reflejar, retratar, relatar y proyectar esta época, ¿viste? Esas tertulias, esos grupos que en algunas otras generaciones existieron, a mí me cuesta verlos en esta contemporaneidad que de alguna manera lideren. Entonces, ese para mí es un tema porque ha excluido históricamente, ha segmentado, ha establecido que sí, que no. ¿Viste? La típica frase, no, yo a Borges no lo entiendo, que decía mi madre, mi abuela, mi tío. Yo creo que todo eso ha pasado de generación en generación y ha sido una gran limitante. Ha dejado a muchos potenciales lectores afuera de su posibilidad de leer. En contrapartida, hay muchos jóvenes, generaciones muy nuevas, que generan sus tribus de lectura, que, digamos, que aparecen en TikTok o que generan, bueno, Wattpad en su momento o las reseñas en Goodreads, o sea, hay tribus lectoras que se apropian de nichos, ¿no? El problema con eso también es la tendencia.
¿no? Aparece uno, todos hacen lo mismo, aparece uno, todos hacen lo mismo. Y eso es una gran dificultad, ¿no? Porque el primero gana mucho y se va diluyendo. Otro problema de la industria tiene que ver con el contexto, con la crisis. Eso para mí, desde ya, en términos locales, no puedo hablar de otros lugares del mundo, pero en términos locales, de la pandemia para acá, la industria del libro ha estado muy impactada, se ha reducido. Bueno, el e-commerce, que era una amenaza, o el libro digital, que nunca lo fue, finalmente nunca lo fue. Claro. Lo que hace es desarrollar otros canales y otras plataformas, pero el lector no, o sea, está demostrado por las cifras de venta. Digo, o sea, en realidad, o sea, son canales que suman y potencian, pero bueno, han cerrado librerías, el precio del libro, bueno, por las inflaciones o la inflación, que es casi una palabra muy recurrente para nosotros, ¿no? Pero el precio del libro hoy se ha vuelto muy oneroso, porque también, bueno, los ingresos no se han preciado, ¿no? Entonces, esa distancia hace que el libro, que no es primera necesidad, o también no lo es porque culturalmente nunca se ha trabajado para que lo sea, ¿sí? Que ese es otro gran tema, ¿no? Todas las formas artísticas deberían ser primera necesidad. Todas, yo tengo una hija, ya lo sabés, Ujú. el otro día ella estudia ciencia política y hace música y decía, no es compatible, le digo, absolutamente no, todo, o sea, todas las formas artísticas. Hoy escuchaba a un autor español que trabajó en La Casa de Papel que decía, si te tengo que dar un tip, o sea, hacer música, pintar, meditar, todas las formas que nos conectan con alguna forma de lo humano, alguna forma expresiva, son absolutamente amplificadoras de todo lo que hagas. Entonces yo creo que desde esa perspectiva hay una primera necesidad. Pasa que culturalmente, ni hoy, ni desde, al menos desde que yo vivo, se ha trabajado, ¿no? La cultura realmente, genuinamente, como algo que es indispensable. Indispensable. No se lo concibe más desde una cuestión más formal, o sea, se ha trabajado, no es que no, Ujú. pero con esa conciencia de decir, esto tiene que estar en tu vida porque gracias a esto vas a poder desarrollar mejor tus vínculos, tu profesión, tu manera de amar equipos, tu creatividad, tu imaginación, tu lenguaje, tu argumentación, es múltiple, ¿no? Entonces, si eso no se toma conciencia, no hay presupuestos, se lo pone como algo, bueno, hoy ni hablar, ¿no? Sí, total. Así que bueno, me puedo extender más. No, pero me encanta porque me encanta y me genera una dificultad, porque me abrís tantas ventanitas en las que me quiero ir metiendo que vamos a ir recorriendo de a poco. Una de estas es esto que vos mencionabas que tiene que ver con la industria, ¿no? Y vuelvo un poco a lo que preguntaba anteriormente, esta cuestión de, por ahí vos decís, bueno, me encuentro con este material que me encanta, que me gustaría publicarlo, pero que por ahí detectás que por ahí no es el tiempo o que no va a tener un impacto en las ventas, ¿no? ¿Cómo se concilia desde el lado de la editora o de la industria eso? Y ahí tenés los editores invierten dinero. Ujú. No son ONGs, ¿sí? ¿No? Entonces las editoriales, yo digamos, trabajo en una editorial que es una editorial independiente, pero mediana en su constitución, en su conformación, tiene un gran alcance, ¿no? Por sus librerías, por la distribuidora, también por su catálogo, ni hablar de las editoriales que tienen capitales extranjeros y tienen sus casas acá, que responden a presupuestos, tanto en cantidad de lanzamientos, en cantidad de apuestas y a expectativa de venta, ¿no? Porque además a eso, y ahora voy al otro tema, hay que ver la durabilidad, porque están sujetas a sistemas de gestión que hacen que un libro, o sea, son viejos muy rápido, o sea, Claro. en 12 meses ya está. O sea, la expectativa son 12 meses, y en 12 meses el mismo sistema trabaja para ya mandarlos a otra categoría. Ahora, ¿qué hace una editorial o una editora? Trata de hacer que la editorial no pierda dinero. O sea, ahí es una ecuación donde uno tiene que estar todo el tiempo balanceando, ¿sí? Primero analizás un catálogo, ¿no? El catálogo, tenés que ver si ese libro que tenés en mente puede estar dentro de la expectativa de tu comunidad de lectores. Es decir, si esto lo puede publicar esta editorial, ¿viste? Eso sucede todavía, ¿no? Ujú. Y a veces cuando te encontrás un libro en una editorial que a lo mejor publica ficción literaria y te encontrás un autor y dices, ¿qué hace esto acá? Si esto no está a la altura.
Eso pasa. Entonces un editor conoce su catálogo, entonces eso es primero. Después ver si la situación, si el contexto amerita, porque no hay que quemar libros y tampoco hay que publicar libros por publicarlos. Yo en eso soy bastante muy clara, ¿no? O sea, no me gusta publicar libros relleno, es tirar el dinero, ¿sí? Si a lo mejor otras empresas lo hacen, yo no estoy de acuerdo con eso, creo en cada libro que publico, y cada libro que publico tiene su singularidad, tiene su razón de ser y de publicarse. Entonces, más allá de la expectativa comercial, que ahora voy a eso, bueno, se defiende, ¿no? Ahora, la expectativa comercial está ligada a la posibilidad que el contexto le da, que siempre es una proyección. O sea, algo que tiene el negocio editorial es que nadie tiene la certeza de que nada va a funcionar antes de que eso esté en el mercado. Nunca lo sabés. Hay libros que se han publicado y casi se han saldado y después hay una circunstancia que hace que ese libro no solamente se revitalice, sino que se publique en 4 ediciones distintas hasta agotarse. Digo, de esos casos hay muchísimos. El mismo Argentinos de la Nata. O sea, Argentinos de la Nata, hasta pleno 2001, era un contrato, la Nata tenía mucho deseo de publicar su ficción y para poder generar un contrato que habilite la publicación o la reedición de su ficción, se crearon libros sobre la historia argentina, eh, sin ningún tipo de expectativa. O sea, no había ninguna intención de que eso, pero claro, el libro Argentinos llegó en un momento donde nuestra sociedad, sobre todo de clase media, acá en Capital, se preguntaba de por qué somos como somos, por qué nos pasa lo que nos pasa. Y Argentinos se convirtió en un bestseller. Entre el uno y el 2 vendieron más de 700.000 ejemplares. Vos ponete eso en la mente. Una locura. 700.000 ejemplares. Impensado. Entonces, los libros son sus contextos, como las personas, ¿no? O sea, uno no puede disociar un contexto de una vida, una decisión, no, es difícil esa disociación. Entonces, hay que tener en cuenta, el editor tiene que analizar el contexto en el cual ese libro se publica y sobre eso, si el libro finalmente se publica, aun cuando el contexto no sea el más conveniente, tener una estrategia comercial para que ese libro no naufrague. Para el editor naufragar sería pagar una edición y perderla, y perder todo, digo, o sea, que es de que no se venda nada. Sí, para el autor también, digo, el autor quiere publicar para vender, no solamente para satisfacer su ego. O Sí, sea, que su mensaje llegue. claro, que sea leído, pero a ver, también que su mensaje llegue, pero también para vender libros, ¿no? Porque, a ver, en esto hay que ser muy, muy honesto. O sea, son empresas que trabajan en la edición de libros para alcanzar nuevas lecturas a lectores. Hay un trabajo detrás. Los editores trabajamos, los escritores trabajan, los diseñadores trabajan, todos trabajamos para generar esta obra que es producto y que es obra, ¿no? Entonces, eso no puede pasar de largo y eso tiene un costo. Entonces, también no ponerle un costo. Yo decir que la cultura tiene un precio, también es depreciarla, ¿no? Es depreciarla y despreciarla. ¿Sí? O sea, no, hay un trabajo atrás, vale. Si uno le resta valor a lo que hace, que es su trabajo, de alguna manera también lo posiciona en un sitio gratis. Y está mal. Está mal. Entonces, volviendo a un libro que yo no le veo tanto contexto, te había pedido, bueno, una tirada menor, otro soporte, una plataforma que a lo mejor al editor no le haga invertir. Entonces, a veces es ser creativo, es decir, bueno, a lo mejor se puede publicar este libro digital, que para el editor solamente conlleva la preproducción y no tiene la inversión del papel y la producción industrial, que hoy por hoy es el 90% de la composición de costo. Entonces digo, salgo en digital, veo qué pasa, espero, puedo hacer una tirada por demanda. La impresión por demanda fue una gran aliada para los editores, que antes teníamos que imprimir un piso de 2.000. Hoy en día, hoy en día, digo, hace años ya de esto no es ninguna novedad, pero a los editores nos permite tener una agilidad para ir reponiendo de acuerdo a la demanda y no tener unos depósitos llenos de libros o problemas con nuestros clientes, porque tenemos muchos libros y eso es riesgo, ¿no? Tener muchos libros pasivos o inactivos en punto de venta. Bien. Claro, vos recién mencionabas también esto, podríamos decir, tensión, ¿no? Entre eh, la, lo elitista vinculado, ¿no? En algún momento a la producción de libros, ¿no? De la intelectualidad, también a la falta actualmente de intelectuales. Em,
te comparto esto, a ver si vos lo compartís y cuál es como tu opinión en relación con esto. La democratización, ¿no?, que generaron las redes sociales en cuanto a que personas de distintos ámbitos, digamos, de distintos lugares del mundo pueden producir contenido, ¿no? Pueden emitir opinión. Ujú. eh, que eso implica un avance en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a la participación, ¿no? A la democratización. Pero también, por lo menos en mi opinión, eso de alguna manera, no sé si es consecuencia directa, pero atenta un poco contra la calidad del debate, ¿no? Del intercambio de argumentos, ¿no? Porque hay más personas produciendo, pero también como que cada uno dice lo que quiere, digamos, sin demasiado análisis, ¿no? O sea, sin demasiada profundización por ahí de lo que en otra época, en términos de publicar un libro, implicaba, ¿no?, otro tipo de trabajo. ¿Te parece, digamos, que acontece algo así, que tiene que ver necesariamente con la democratización o que hay otros factores también en juego? Eh, a ver, no soy ni antropóloga ni Sí. socióloga, tengo algunas lecturas al respecto y mi forma de pensar fue también cambiando. Yo creo que adjudicarle a las redes la responsabilidad de la superficialización de las narrativas o del Ujú. discurso es darle mucho poder. Ajá. Yo creo que es un proceso que ya viene hace un año pasado, durante años leí un libro que se llama La era del individuo tirano, que precisamente tiene, y yo compré mucho lo que él dice ahí, porque hace un análisis décadas, muchas décadas atrás, donde este proceso de degradación y de frustración de los sueños de las clases medias, ¿sí?, se ha ido renovando. Yo creo que el poder que ha tenido, porque si uno mira un poquito antes de las redes sociales, digo, desde Internet, desde el nacimiento, eso son los 90, ¿no? Y antes de eso, la llegada, yo la digo, ha sido progresivo. Claramente las redes sociales imponen una cosa de la replicación infinita que no se controla, ¿no? O sea, eso desde ya es algo, es un poder, eso claramente es algo que le es singular y les es propio. Pero esto de el acceso a la palabra, el acceso gratuito, si vamos a decirlo así, a la palabra, esa impunidad de digo lo que quiero, ¿sí? Exacto. Yo creo que viene desde antes, Twitter, los blogs, ¿no? Internet, desde el nacimiento mismo esta posibilidad de acceder al contenido sin tener que pasar por nadie, ¿no? Lo que pasa es que eso también nos sometió a la ilusión de que el saber estaba por el acceso. Yo creo que esa ilusión, ¿no?, del saber por el simple acceso, es como la magia, perdón, voy a ser un poco escéptica, no soy atea, pero es como la magia de la religión en un punto, ¿no? O sea, o la magia de la magia, ¿no? Toco un botón y ya lo sé. Exacto. Yo creo que ahí se activó algo ancestral. Yo creo que ahí hay una activación de algo ancestral de creer, de una ilusión, ¿sí? De creer que si hago esto ya tengo lo otro. Y algo de eso para mí se produce con las redes sociales. Ahora está exacerbadísimo, ¿no? Y también es cierto que hay muchos y muchas que han descubierto este poder y hacen uso de eso. Digo, es una enorme herramienta. Nadie puede descreer del poder de esa herramienta. O sea, nosotros usamos de esa herramienta y esa posibilidad de llegar a otros. Em, yo creo que toda democratización siempre es buena, siempre y cuando no tenga esas mediaciones de ilusión, o sea, siempre está acompañada, ¿no?, de un proceso que haga que esa herramienta sea sólida. Porque yo creo que en ese sentido, o sea, los chicos hoy de 19, yo leí una nota, cada vez descreen más. O sea, hay notas sobre esto que se desinstalan las aplicaciones, o no las aplicaciones, sí, las aplicaciones, o sea, Ujú. las redes sociales se las desinstalan, controlan su tiempo, controlan lo que publican, controlan quién puede ver, esta cosa de las comunidades multitudinarias, no, hacen comunidades chiquitas, o sea, digamos, hay una involución respecto a esa propuesta que yo creo que ahí las nuevas generaciones lo van a traer. Algunas, no sé si todas, algunas, ¿no? Todavía leí una nota
con otra cuestión que tenía que ver con el alcohol de España, lo leía en LinkedIn. O sea, en España las nuevas generaciones están dando índices de mucho menor consumo de alcohol. Las grandes compañías que fabrican bebidas alcohólicas están en crisis, Johnny Walker y otras, porque descendió el consumo de alcohol por esta conciencia de la vida eterna que existe hoy, ¿no? O sea, porque ahora está buena la salud, pero la vida eterna no existe, Totalmente. todos Por lo quieren menos, ser por ahora no. eternos, claro. Entonces, ahora la venta, es que la vida eterna es otro producto de venta, eso también tiene que ver con las redes sociales, ¿no? O sea, Claro. no envejezcas nunca jamás. Así que bueno, sea por lo que sea, está bueno que no tomen alcohol, pero volviendo al tema de las redes sociales, yo creo que han amplificado un problema que viene de antes. Bien. Y algo que ya mencionaste también en relación con las redes sociales, que es este tema de la instantaneidad, ¿no? O sea, todo lo que funciona, o digamos, o aparece en el momento y ese consumo, ¿no? Mm, A través de aplicaciones como TikTok, bueno, mm. Instagram también. ¿Cómo impacta eso en el libro? En términos de que cuando uno va a leer un libro tiene que tomarse un tiempo, no es algo que resuelve en un minuto de lo que dura un reel. ¿Crees que eso tiene un impacto, digamos, en el consumo, para decirlo así, de los libros? A simple vista te diría que una persona que tiene únicamente un consumo de redes iba a tener cierta dificultad para concentrarse en una página sin tener impaciencia o ansiedad. Ujú, ¿No? Porque el libro precisamente lo que propone es un estarse en un tiempo para dejar que tu imaginación se vaya, o sea, transite zonas que no son de tu cotidianeidad. ujú. Qué importante, ¿no? Totalmente. Mientras que las redes sociales o todos los medios de comunicación, porque, a ver, en este sentido las redes sociales son un medio de comunicación como lo fue en su momento la televisión. Digo, hay muchas críticas que se renuevan, que a lo mejor nosotros, por ser contemporáneos, creemos que no son propias, pero que ya estaban desde la televisión. Sí. Digo, los medios de comunicación han invadido la privacidad, han generado, digamos, presencia en la intimidad y esto ha siempre cooptado de alguna manera o aturdido o imposibilitado o atacado, ¿no? Esa posibilidad de la privacidad. El libro, de alguna manera, lo que instala es una zona privada. Yo amo los clubes de lectura, de hecho tuve clubes de lectura, porque en realidad tienen la intención de acercar libros a otros y a otras que a lo mejor yo, en mi gusto personal, no se quedarían leyendo, ¿no? O sea, ese es mi gusto de los clubes de lectura, no a los que leen, sino a los que no leen. Sí, a mí me gustan los clubes de lectura para eso, para atraer nuevos lectores. El libro, precisamente, creo que es un antídoto genial, ¿no? Eh, pero creo que la instantaneidad también tiene que ver, por ejemplo, hace 30 años atrás, 20 años atrás, 20, publiqué un libro que hablaba de la sociedad de los hijos huérfanos, ¿no? Ya desde hace 20 años atrás se habla de las pantallas. Hoy, ¿quién puede hablar de las pantallas como una novedad? O del impacto de las pantallas en la crianza de los niños. Eso es incuestionable, es indiscutible. Lo que pasa es que detrás de eso hay una sesión de crianza, ¿no? Y detrás de la sesión de crianza hay una contemporaneidad que no tiene tiempo para nada. Y detrás de esa contemporaneidad sin tiempo hay una crisis económica que hace que todos tengamos que trabajar miles de horas para poder sostenernos. Digo, hay un juego perverso del sistema que diagnostica, pero que no soluciona al atrás. Entonces, ahí hay que ser, ante todo, honestos, ¿no? O sea, si queremos una crianza de esos padres que tengan tiempo para estar y no cedan, ¿no? No cedan a una pantalla o a un otro dispositivo, ese espacio que es propio de un humano, bueno, ese padre tiene que tener tiempo. Ujú. ¿Sí? Es cierto también, porque yo pertenezco a esa generación, soy una mamá que crié a mi hija sola porque el padre no se hizo cargo, así que nada, y fui profesional siempre y estuve con ella, pero yo me siento perteneciente a una generación que de alguna manera, no sé, privilegiada, ¿no? Porque en mi casa había libros, porque a veces hay personas que no crecen en medio de esos ámbitos tan estimulantes. Ojo que en esto no hay una regla, ¿no? Porque en casas con muchos libros salen muy pocos lectores también, digo, Tal cual. no creo que eso sea una regla. Sí creo que los contextos estimulan y bueno, son un eslabón más que posibilitan. Pero yo creo que ahí hay una cadena hacia atrás
que tiene que ver con un sistema, una forma de vida instalada, que también vuelve muy imposible cierta pretensión de humanidad cuando uno todos los días tiene que estar respondiendo a una cantidad de demandas para poder subsistir. Totalmente. Recién hiciste ahí alusión ya varias veces a tu condición de mamá, ¿no? Sí. Em, en el desarrollo de tu trayectoria y en esta industria, que me imagino que como otras también debe ser bastante masculina, ¿cómo se inserta ahí tu condición de mujer o cómo crees vos que te ha afectado o de alguna manera aportado? Si voy a ser muy honesta. Sí. En mi condición de mujer para mí nunca fue una condición de nada. Yo siempre, nada, soy profesional, siempre quise crecer, quise avanzar. Nunca me tomé a mí misma como inferior por ser mujer. Ujú. ¿En qué me ha afectado? En situaciones propias, tanto culturales como económicas, claramente. En situaciones propias culturales por desbordes de los varones en determinados contextos que se han sentido autorizados a tener determinados comentarios o a tener determinadas conductas por el solo hecho de ser varones. Sí, me ha pasado, me ha pasado. Y sí, y cómo ha afectado, y me bajaron las defensas y me enfermé, por ejemplo, sí, en alguna oportunidad, sí, claro, sí, porque no tenía yo tampoco herramientas o recursos para defenderme de eso, aunque después pude hacerme valer, digo, en otros contextos. Bueno, Caro, vos también hiciste alusión a este contexto en donde por ahí desde la política o de distintos sectores se plantea ¿no? que la cultura es un gasto, ¿no? Y en consecuencia una desinversión, sobre todo desde lo público. ¿Cómo afecta, digamos, eso a la industria del libro? Es que, a ver, es un disparate, digo, estamos en una época disparatada por ser muy generosa, ¿no? Porque si fuera solo disparatada porque se dice, el problema es que se acciona sobre esa narrativa con un afán de destrucción por la destrucción y un nivel de ignorancia, ¿no? Yo creo que, y también sigo siendo generosa porque es una cosa despiadada, es un ataque, a ver, yo creo que atacar las formas donde lo humano se expresa, ¿no? Que tiene que ver con todos los institutos o las organizaciones, o el teatro, o la música, o el arte en cualquiera de las formas, atacar las zonas que son las zonas donde uno se puede hacer preguntas respecto a la existencia, respecto de por qué vive de una manera, por qué se vincula de una manera. Digo, las zonas donde los humanos nos preguntamos sobre nuestra condición de humanos son zonas peligrosas, ¿no? Porque nos pueden llevar a respuestas, nos pueden llevar a tomas de decisiones. Claramente eso molesta, ¿no? O sea, la idea, yo creo, detrás de esto es una cierta homogeneización, digamos, homogeneización. Sí, una cosa homogénea, estándar, ¿no? Donde, bueno, donde es la igualdad vista desde su peor ángulo, ¿no? Desde la chatura misma. Gente que piensa, gente peligrosa. Antes eran solo las mujeres, ¿no? O sea, históricamente, a lo largo de la historia, las mujeres que pensaban eran las peligrosas y los hombres estaban habilitados a estudiar, a pensar, a publicar, a decir. Ahora parece que todo el que piensa es peligroso. El acto de pensar, que es algo que nos singulariza y que nos diferencia y que nos permite, que ha permitido a la humanidad evolucionar, de pronto se torna peligrosa. Hay que callar, hay que combatir. Yo creo, digamos, ¿qué tipo de discusión se puede librar sobre eso cuando es un absurdo, digamos, flagrante? O sea, nada, ¿qué voy a decir? Es una de estupidez para arriba. Lo peligroso es que eso se instale como verdad. Lo peligroso es que haya generaciones o personas que repliquen, como replican las redes sociales, el título y el subtítulo, ¿no? Y creo que si uno elimina la posibilidad de preguntarse, elimina la posibilidad de profundizar sobre los temas, no para tener certezas, sino para indagar. Lo más valioso que tenemos como humanos en la existencia absurda es indagar respecto de lo que nos pasa. Ahí está lo más gracioso de vivir, porque no hay una experiencia igual a otra, porque no hay un sentir igual a otro. Y eso es el arte, es poder contemplar la expresividad de un otro transformada en una obra y poder empatizar con eso
insume, ¿no? Insume y además requiere de un recurso entrenado. Cuanto más achatemos, menos entrenados estamos y mucho más pues, somos fáciles. Nos transformamos en seres muy fáciles. Por eso la IA tiene esta cosa, porque las personas no pueden construir un texto. Ujú. No pueden construir un texto de Instagram. O sea, no pueden redactar una venta de un párrafo. No pueden argumentar esa imposibilidad, ¿no? O sea, porque está bien, es una herramienta, claro, pero detrás de esa venta, y no soy combativa, ¿eh? O sea, siempre me interesó la tecnología, estudié e-commerce, estudié publicidad digital, no soy para nada combativa cuando el libro no estaba y no tenía tiendas online, nada, me decían que era un hereje, pues digo, ¿cómo no vamos a tener una tienda online? Si es una librería de esa, vamos para adelante. No descreo de la tecnología como herramienta, pero de nuevo, la sesión, ¿no? Hay una sesión implícita que tenemos que no sé por qué, y yo creo que tiene que ver con cierta ilusión, en este caso, no ya de saber haciendo un clic, sino de divinidad, ¿no? Hay algo en la tecnología, en una sesión de perfección, ¿no? De eternidad. Y yo creo que ahí otra vez pisamos el palito, ¿no? La humanidad no aprende. Claro. Y hay ciertos sistemas que leen muy bien esa falta de aprendizaje y hacen uso de eso. Sí lo hacen uso, exacto. Claro, si yo fuese ahora a una librería, ¿no? Pongamos de estas así más grandes, y sacara una foto de todos los libros que están expuestos ahí, esa foto, para vos, em, ¿tendría que tener algo más? O sea, ¿haría falta algo más? ¿O qué faltaría en esa foto? O por otro lado, vos decís, bueno, me gusta esa foto porque tiene tal o cual cosa. Vos hablás de la exhibición de libros. Sí, de la oferta de libros, del escenario de libros Hay que mu están ofertados hoy. hay muchísimo. Sí. Mi gran, siempre como mi gran, viste, como mi gran asterisco son las tendencias. Ajá. Cuando algo se pone de moda. Sí. Está buenísimo, a la industria le viene bien que algo se venda mucho, porque siempre un libro que se vende mucho permite hacer otros libros, ¿no? Porque retorna el dinero invertido, eso está muy bien. Pero en los lectores, viste, la tendencia sobre todo de algo que a lo mejor no tenga tanta cualidad de lectura. No, yo creo que hoy hay una oferta bien amplia, bien variada. Me gustaría a lo mejor que las librerías tuvieran a lo mejor una curaduría no tan ligada Ajá. a esa tendencia, sino más ligada al descubrimiento de autores y de autoras que han sido escuela de otros escritores. Algo que pasa, ¿no? Uno de pronto lee literatura contemporánea sin desmerecerla para nada. A ver, todo arte está hecho del arte previo, eso es imposible. O Tal sea, cual. uno escribe, produce en la lectura de su reservorio. Uy, ya toqué de nuevo el micrófono, de su reservorio artístico de lecturas expresivo. Pero a veces uno se topa con literatura donde decís, esto ya lo leí, esto ya lo vi, esto es igual, ¿viste? En la música pasa también, que dices, uy, le tomó prestado el tema entero. No, el estribillo, el tema entero está. Y eso ya a mí, digo, ¿por qué no se? Entonces, hay algo que adquiere el valor de novedad cuando hace siglos otro lo dijo. Eso me pasó hace poco, habían haciendo, viste, scrolleando, y Sí. vi a un psicólogo muy conocido diciendo una verdad revelada que de pronto era que habían dicho los clásicos. Yo Sí, decía, está descrito claro, hace años. claro, y la cifraba sin fuentes. Ese es otro tema también, ¿no? O sea, el tema de las fuentes, no por el valor de la academia, no, sino por la construcción de un gusto lector. Si algo a mí me gustaría hoy, por ejemplo, en las librerías, es que en las librerías haya también muchos libreros, ¿no? Muchos lectores recomendando libros. A veces ir a las librerías, a veces también es una experiencia lo solitaria, ¿no? Porque ahí todavía en los 90 yo creo que no cesaron en el efecto del autoservice, ¿no? Ujú. Ir a una librería es una experiencia de uno con otro, ¿no? Donde hay un otro que, bueno, trabaja de eso, pero lee, ¿no? Te puede recomendar, te puede guiar, yo en la Feria del Libro, por ejemplo, siempre vendo. Sí. Tuve librería también, eso no está, pero tuve en mi época librería, tuve esa experiencia de estar en una librería. Y uno siendo lector, te haces un panzazo, porque decís, tengo a los lectores acá, ¿no?
Y a veces uno se siente muy sola, ¿no? Una se siente muy sola en las librerías porque termina siendo una experiencia solitaria, ¿no? Esta visión de las librerías grandes como pseudo supermercados para mí es un atentado al libro y en eso Galerna potencia, digamos, sabemos de libros, en Galerna, en cualquier librería Galerna sabemos de libros y eso privilegia y rinde honor lo que hay ahí, que son libros, ¿no? O sea, ¿cómo uno no puede vender lo que no conoce? Totalmente. Bueno, Caro, siempre es hermoso dialogar con vos, muy interesante. Podríamos seguir un largo rato, pero bueno, vamos a cerrar acá este capítulo, así que nuevamente gracias por Gracias a vos y bueno, espero que haya satisfecho tu expectativa. totalmente, superadísimas. Bueno, gracias, gracias.